Pues ahí va la pregunta. Es una enseñanza bien sencilla, pero con un trasfondo espiritual muy fuerte. ¿Debemos, como cristianos, o no debemos comer sangre? ¿A quién le gustan las morcillas? Espero que todos digáis que no. ¿Debemos o no debemos comer sangre? Cuando Dios me habló de esta enseñanza, pensé, eso no puede ser en ninguna manera para el viernes, Señor, pero te voy a obedecer. Y si en el camino me la cambias, sabré que me has probado. Pero no me la cambió. Y Él me hizo ver y entender que al diablo no le importan las buenas intenciones del pueblo de Dios. Al diablo tampoco le importa que tú sepas o no sepas qué cosas son o no son pecados, son o no son aceptables para Dios. A Él todo esto le importa bien poco. Él lo único que quiere es tenerte conectado a Él de alguna manera y conectado a su reino de destrucción. Y como Él no juega limpio, la mejor manera de hacerlo es a través de los pecados que tú no sabes ni siquiera que son pecado. La única autoridad que Dios dio de alguna manera decirlo a Satanás contra ti es a través del pecado. Él no puede tocar una vida que vive en santidad a menos que Dios lo permita. Pero cuando una vida vive en pecado, el demonio, el espíritu inmundo, tiene un derecho legal sobre esa vida. Y yo estaba igual de ciega. La sangre es el contacto o el punto de contacto más poderoso que hay con el reino de las tinieblas. Pero si te lo pintan de morcilla, parece que se le resta la importancia. De hecho, hay cientos y cientos de cristianos que no solo no han entendido, sino que se niegan a abstenerse de comer sangre. Aquí se cumple la palabra del profeta Oseas cuando dice que el pueblo de Dios no tenía conocimiento, por tanto fue destruido. No vino el Señor para salvarlos. Es más, Dios habla en Isaías que no solo no tenían conocimiento, Dios atenta contra ellos y les dice, es que tampoco queríais. Es grave no tener conocimiento y caer en errores que uno no sabe y pagar las consecuencias, pero es más grave desechar lo que Dios quiere enseñarte. Amén. Así que sé que este tema ha sido un tema que ha traído mucha controversia al pueblo de Dios y en ninguna manera yo quisiera ser causa de divisiones entre el pueblo. Lo único que deseo es ministrar lo que Dios ministró a mi corazón y hacerlo a través de la palabra. La palabra es la única guía que nosotros como hijos de Dios debemos tener. Así que aquí no es lo que pienso yo, lo que piensa el que me enseñó, lo que piensa aquel pastor de renombre, porque te puedo dar otro pastor de renombre que diga lo contrario. Entonces yo creo que en este lugar a todos nos importa saber qué es lo que Dios piensa. ¿Amén? Por eso hoy vamos a ver qué es lo que Dios piensa acerca de esta palabra o de esta prohibición. No debemos tomar sangre. Dicho así suena fuerte, pero si te ponen una morcilla en un cocido ya no suena tan fuerte. Pero al diablo le da igual que le llames sangre que le llames morcilla. ¿Amén? Ahora bien, si después de dar esta enseñanza hay personas en el pueblo que no desean abstenerse de la morcilla, de comer sangre, nosotros no debemos juzgarlos. Porque Dios no nos llamó a ser jueces de nadie. Tú no eres Dios. Ellos tienen un creador y un día todos nosotros daremos cuentas de nuestros actos aquí en la tierra al Señor. Tú y yo debemos practicar el amor, porque cuando una persona quiere ministrar algo a otra y la persona no lo recibe, a veces se nos levanta como un orgullo y quieres traer rechazo contra esa persona porque no opina como tú. Primero decirte que las revelaciones solo las da el Espíritu de Dios.
Y si no la tiene, dale gracias a Dios que tú sí la tienes. No lo juzgues, porque en el momento que comienzas a juzgarlo, tú dejas el camino del amor, que es el camino por excelencia, el superior. ¿Amén? No debemos ser jueces de nadie. Y en cuanto a nosotros como pastores, en cuanto al pastor y a mí, Dios solo nos pedirá cuentas de lo que nosotros hemos enseñado, que Él nos va enseñando. Pero después no nos dará cuentas, no nos pedirá cuentas de si tú haces o no haces lo que se te dice. Amén. Así que pido al Espíritu de Dios que no sean mis palabras, que sean sus palabras golpeando tu espíritu y haciéndote cambiar radicalmente el pensamiento, haciendo caer toda fortaleza que por años se ha levantado en religión y trayendo renuncias al altar de aquellas cosas que a Dios no le agradan. Amén. Bueno, pues como he dicho, la gran mayoría no aceptan esta prohibición, porque ellos alegan que todas las prohibiciones que tienen que ver con comer sangre están en el Antiguo Testamento. Entonces, en base a esto, ellos dicen que nosotros no debemos ya tener esto en cuenta. Pero quiero decir que, en primer lugar, esto no es así. Para todas esas personas que tal vez han andado en el estudio, y puedes ahora levantarte con un pero, yo te voy a pedir que me dejes dar la enseñanza hasta el final, porque voy a intentar responder a todos los peros. ¿De acuerdo? En el libro de los Hechos, en el capítulo 15, se nos habla de una reunión que tuvo lugar en Jerusalén. Resulta que el apóstol Pablo y Bernabé pues estaban llevando a cabo una obra evangelística con los gentiles. Pero de pronto un día tuvieron un gran altercado. Comenzaron a tener problemas, porque vinieron personas de Judea que empezaron a enseñar a aquellos gentiles que ellos evangelizaban, empezaron a enseñarles que si ellos no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, ellos no podían ser salvos. Entonces dice la Biblia que hubo una discusión y contienda no pequeña. En nuestro idioma se armó una buena. Así que decidieron pues que Pablo y Bernabé subieran a Jerusalén a hablar con los apóstoles y a hablar con los ancianos de la iglesia para determinar acerca del asunto. Vamos a ver qué es lo que entre todos decidimos. Y subieron para Jerusalén, y cuando llegaron, todos les recibieron con regocijo. Ellos comenzaron a compartir las cosas gloriosas que Dios estaba haciendo por mano de ellos con los gentiles. Recordamos que Jesucristo vino a los judíos y gentiles se le llamaba a la parte de la humanidad, vamos a decir, que no era judía. Amén. Entonces comenzaron a contar cómo todo lo que Dios estaba haciendo con ellos también en los gentiles. Pero de pronto unos cristianos, unos hermanos que antes habían sido de los fariseos, se levantaron a decir, pues a nosotros no nos parece bien. Nosotros creemos que esos gentiles se tienen que circuncidar, como dice Moisés, y tienen que guardar toda la ley. Entonces dijo, bueno, pues hagamos como una reunión para debatir todo esto que está pasando, para discutirlo, nosotros más privada, solo los apóstoles y los ancianos. Entonces se reunieron y la Biblia dice que comenzaron a discutir por tiempo. Comenzaron a debatir entre unos y otros qué era lo que tenían que hacer. ¿Será que debemos circuncidarnos aún? ¿Será que no vale? Porque lo que ellos afirmaban, lo que los otros afirmaban, era que no valía solo con entregar tu vida a Jesucristo y bautizarte como Cristo había mandado. Había que hacer obras, había que guardar la ley. Entonces en un momento los apóstoles comenzaron a discutir, pero ¿será que esto es así? No puede ser así. Y Pedro se levantó y empezó a darles una serie de explicaciones y terminó diciendo, hermanos, yo no considero que debamos de poner a estos gentiles unas cargas tan pesadas que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Y parece que a todos les pareció bien y callaron.
Y entonces Pablo y Bernabé siguieron contando pues qué era lo que estaba sucediendo en ese lugar, todas las cosas gloriosas que Dios estaba haciendo por su mano. Cuando callaron, se levantó Jacobo. Jacobo no era un apóstol, pero era el hermano del Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que Jacobo era un pilar de la iglesia. Entonces, cuando ellos terminaron de contar todo lo que Dios había hecho, se levantó Jacobo, y vamos a leerlo ahí en Hechos 15, el versículo 19, que dijo: por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde él es leído cada día de reposo. Es decir, que Jacobo estaba diciendo, se levantó ahí, tomó la palabra y estaba diciendo: yo no creo que tenemos que ponerle tanta traba al Evangelio. Yo no creo que tenemos que poner estas cargas sobre los gentiles. Entonces añade diciendo: mira, yo creo que lo único que tenemos que hacer es escribir cartas y enviarles estas cartas diciendo que no te tienes que circuncidar, no tienes que guardar toda la ley. Quiero hacer un paréntesis aquí. Cuando yo estoy hablando de la ley de Moisés, no estoy hablando del Antiguo Testamento. Estoy hablando de la ley de Moisés, porque hay personas que meten todo en el mismo saco. Y esto es un grave error, porque lo que hacen es invalidar el Antiguo Testamento. No, tal vez un día si puedo daré esta enseñanza. Estoy hablando de algo puntual, la ley de Moisés. ¿De acuerdo? Entonces Jacobo se levanta y dice: yo no creo que tienen que guardar la ley de Moisés, yo no creo que tienen que circuncidarse. Hagámosles saber, escribamos a esta gente que lo único que tienen que hacer es guardarse de lo contaminado a los ídolos, de ahogado, de fornicación y de sangre. Eran 4 cosas. Entonces parece que en aquella asamblea a todos les pareció bien. Pues sí, esto es lo correcto. Entonces entre todos organizaron y dijeron: vamos a buscar entre nosotros quien vaya con Pablo y Bernabé a llevar estas cartas a esas personas que se levantaron con estas contiendas. Así que escribieron las cartas y dice que fueron 2 de las personas con Pablo y Bernabé. Y cuando llegaron allí, pues les comenzaron a explicar cómo habían tenido pues ese concilio y cómo los apóstoles, que eran la autoridad suprema, decían: no nos parece bien que vosotros estáis enseñando al pueblo que deben circuncidarse, que deben guardar la ley, y que sepáis que nosotros como autoridad suprema decimos que no. Ellos habían marcado sentencia. Lo único que este pueblo debe hacer es guardarse de lo contaminado a los ídolos, no a la fornicación, no al ahogado y no a la sangre. Y parece que todo quedó en calma. Esa reunión terminó el altercado. Ahora bien, aquí es donde surgen las primeras objeciones. ¿Hemos entendido la historia para entrar en contexto? ¿Amén? Aquí surgen las primeras objeciones. Porque hay personas que dicen que esas cartas que enviaron a los hermanos solamente fueron el resultado de una opinión que tuvo Jacobo. Él opinó, por eso dice la palabra que dice yo juzgo, quiere decir yo opino que hagámoslo así. ¿Qué os parece, chicos? Y entonces parece que a todos les pareció bien y dijeron sí, hagámoslo así, hagamos esas cartas, escribamos a esa gente que se abstengan de la sangre, del ahogado, de la fornicación y de lo sacrificado a los ídolos. Tal vez esto nos podría valer si no fuera porque la Biblia nos habla del contenido de esas cartas. La Biblia nos habla de lo que se escribió en esas cartas. Y en verdad, Jacobo dio una opinión, por eso incluso metió a Moisés. Él estaba opinando. Mira, ¿y por qué no les escribimos esto? Y además, ellos tienen quien les predique a Moisés todos los sábados. Estaba opinando y podría valernos.
Pero sentenciando la carta, los apóstoles y los ancianos escribieron lo siguiente. Podemos leerlo en los versículos, Hechos 15, versículos 28 y 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo. ¿A quién? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, es decir, a Dios le pareció bien primero y después a nosotros, que no impongamos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y empieza a relatar las cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos de sangre, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis. Y terminan sellando, pasadlo bien. Ese fue el final de esa carta. Es decir, que dan toda una instrucción, debéis hacerlo así, así me parece mal lo que habéis hecho, que estáis empezando a enseñar cosas al pueblo que no son, y cuando quieren terminar la sentencia, dicen, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Esto descarta por completo que esas fueran opiniones de hombres. Ellos eran hombres completamente inspirados por el Espíritu Santo. Hablaban con Él, le tenían presente en las discusiones. Ellos no podían hacerse a un lado de Él. Cuando la Biblia dice que discutían, el Espíritu de Dios estaba discutiendo en medio de ellos. Contaban con su opinión. Por eso termina diciendo, le ha parecido bien a Él y a nosotros, porque Él estaba en medio de esas discusiones. ¿Amén? Por tanto, no podemos aceptar en ninguna manera las personas que levantan una defensa a comer sangre porque dicen que fueron opiniones de hombres. El Espíritu Santo de Dios es Dios. En estos versículos del Nuevo Testamento, la prohibición de comer sangre queda completamente declarada. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, gloria a Jesús, por abrirnos los ojos. Pero vamos a hacer de abogado del infierno, ¿ven? Porque hay otros que argumentan, es verdad, claro, está ahí escrito. Es verdad que el Espíritu Santo dijo eso, no lo pueden negar. Pero dicen que en verdad, míralo bien, no es que el Espíritu Santo dio una prohibición. Ellos dicen, nos dio una sugerencia, un consejo. ¿En qué se basan? En que finalizando la carta dice, de las cuales cosas, si os guardaréis, ellos agarran esta frase, bien haréis, pasadlo bien. Es decir, bueno, pues haríamos bien en abstenernos de la sangre y haríamos bien. Pero si no nos abstenemos tampoco va a ser un pecado. Porque ahí está diciendo, bueno, pues si os guardaréis, bien haréis. Primero, dice, todo el contexto dice que se trataba de no poner cargas innecesarias al pueblo. Porque te voy a decir algo, cuando en una congregación se carga a la gente con cosas de hombres, el Espíritu de Dios no da el poder para sobrellevarlas. Pero cuando una congregación quiere vivir los principios de Dios, eso no es una carga. El Espíritu de Dios te da el poder para sobrellevarlas. Entonces se trataba de que no debían poner pesadas cargas, como dijo Pedro, que es que ni nuestros padres han podido llevar, ni nosotros hemos podido llevar. No pongamos estas cargas a ellos. Pero entonces el Espíritu Santo contesta, ¿es verdad? No pongamos estas cargas. Solamente avísales ¿de qué? De estas. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerle ninguna carga, nos parece bien. Más que estas cosas necesarias. No está diciendo que son opcionales.
sino necesarias. No es necesario circuncidarse, no es necesario guardar toda la ley mosaica, pero es necesario que guardemos esta abstención de la sangre, no como parte de la ley mosaica, sino también como parte del nuevo pacto. Quiero deciros algo. Mucha gente piensa que la prohibición de comer sangre, ¿cómo que Dios la instaló en la ley de Moisés? Por eso ellos afirman tajantemente que cuando la ley de Moisés terminó, pues la prohibición de tomar sangre se terminó. Pero yo quiero decirte algo, mucho antes de que Moisés naciera, la prohibición de tomar sangre estaba en el corazón de Dios. Por eso en los días de Noé, después del diluvio, Dios le dijo a Noé y a toda su familia, mira, todo lo que hay, animales, plantas, todo, te va a servir de alimento. Le estaba diciendo, puedes comer de todo. No estaban en ninguna ley, no estaban en la ley de Moisés. Y Dios les dice, tomar de todo lo que hay en el mundo. Estaban en un nuevo pacto, como un nuevo comenzar de la humanidad, porque había venido una sentencia, un juicio sobre la humanidad y Dios daba una oportunidad a Noé. Pero en esta oportunidad que le dio, de entre las pocas cosas que le dijo, una de ellas fue, pero te digo algo, Noé, no tomarás, no comerás sangre. La sangre estuvo prohibida mucho antes de la ley de Moisés. Génesis 9, los versículos 3 y 4. Dios estaba hablando a Noé. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. La sangre nunca fue permitida porque la sangre nunca fue comida. La sangre siempre fue apartada para Dios. Y aquí hay un grave error también. Tienen la sangre como debemos apartarnos de la sangre porque es inmunda. No, perdona que te diga, la sangre nunca fue inmunda. La sangre era sagrada. Y estaba apartada para Dios, no la podíamos comer por ser sagrada, por ser la vida de la materia. Y solamente Dios puede dar la vida y solamente puede santificarse para Dios, no para tomarla como un alimento común. Amén. Aún en Moisés, en la ley de Moisés, la sangre, que no estaba permitida tampoco, se usaba para hacer sacrificios de expiación, porque era sagrada a Dios. Para sacrificio, no para comida. Otros se agarran a lo que dice en 1 Timoteo 4, de los versículos del 1 al 5. Porque según esta palabra, pues en los últimos tiempos habría gente que escuchando, dando oído a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mandarían a su congregación, mandarían a las personas no casarse y abstenerse de ciertos alimentos. Y claro, ellos afirman, lo están haciendo mal porque todo lo que es creado por Dios es bueno y Dios dijo que podemos dar gracias por esos alimentos e ingerirlos. Entonces ellos se agarran firmemente a este texto y dicen, no puede ser que no pueda tomar sangre. Pero volvemos a lo mismo. Esta es la pura verdad. En el nuevo pacto, Dios ya abolió lo de los animales inmundos y los animales puros. Además recordamos que cuando Pedro entró en éxtasis, vino el Señor y le mostró todos los animales y le dijo, mata y come. Y Pedro le dijo, no, Señor, nada inmundo ni común ha entrado en mi boca. Entonces Dios le reprendió y le dijo, no llames común a lo que yo he santificado. En ese texto está claramente abolida esta parte donde no pueden comer cerdo, no pueden comer ciertos animales, que sabemos que hay sectas que aún prohíben todas estas cosas. Pero Dios abolió esto. Nos dio el permiso, vamos a decir,
Pero volviendo a lo mismo, es que la sangre nunca fue un alimento. Dios en este texto no estaba hablando de santificar la sangre porque, como os he dicho, la sangre ya era santa. Este texto se está refiriendo a la ley de Moisés, donde había animales inmundos, donde había animales que no se podían comer, y Dios venía a decir, de ahora en adelante todos esos animales, como en los días de Noé, los vais a poder comer. Pero aún en los días de Noé, la sangre no se podía comer. ¿Lo vamos entendiendo? Todo esto, dice el texto, es santificado por la palabra de Dios y la oración. A esto se agarran los hermanos. Todo esto es santificado por la palabra y la oración. Sí, pero todo esto, ¿a qué se está refiriendo? A todos los animales inmundos que Dios mostró. Ahora no los llames inmundos. Todo eso no tiene nada que ver con la sangre, porque la sangre es sagrada por ser la fuente de vida natural. ¿Amén? De vida material. Otros alegan que estas 4 prohibiciones sí que fueron prohibidas y afirman que sí. Los apóstoles y los ancianos dijeron que tenemos prohibido comer la sangre, fornicar, comer de los ídolos y de ahogado. Pero afirman que solamente fue para un tiempo limitado. Es decir, fue como una transición, tal vez esta es una de las mayores trampas, fue como una transición, ¿verdad?, entre las costumbres judías y los mandamientos cristianos. Vamos a decir como que los apóstoles todavía no andaban muy allá y todavía estaban arraigados a las costumbres judías. Y el texto que afirman ellos, que apoya este argumento, es 1 Corintios 8, porque en 1 Corintios 8 ellos dicen que las prohibiciones fueron cambiadas porque el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo a los corintios, dijo que podíamos ya comer de todo lo sacrificado a los ídolos. Y esto no es verdad. Pablo nunca dijo que tú podías hacer alegremente lo que quisieras con lo sacrificado a los ídolos. Es verdad que hay un texto que, si no lo estudias en profundidad, puede enredarte. Pero en ese texto nos habla de que nosotros tenemos la libertad de comer en tanto que no hagamos caer a uno de nuestros hermanos. Y comienza a explicar Pablo en 1 Corintios 8 y también en Corintios 10, empieza a explicar que tal vez por la mala influencia que podemos ejercer en un hermano de conciencia débil, podemos hacerle pecar al hermano y por consecuencia termina diciendo pecar contra Dios. Entonces lo que yo veo aquí es que Pablo no estaba diciendo tranquilo, come alegremente lo sacrificado a los ídolos. No. Estaba dando una explicación más ampliada de por qué en Hechos 15 prohibieron comer lo sacrificado a los ídolos. En esencia, Pablo les estaba diciendo, mira, si tú quieres comer, come. Pero si un hermano te dice, esto es sacrificado a los ídolos, no lo comas. No por tu conciencia, porque tal vez uno está en casa y dice, yo bendigo estos alimentos en el nombre de Jesús y me los como. Pero decía, la conciencia del otro que es más débil puede mirarte y decir, este es un idólatra. Porque ellos habían salido de una idolatría fuerte, donde se hacían sacrificios a los ídolos y se tomaban esas carnes. Pero esto tampoco se abolió para el tiempo de hoy. Hay personas que no comen en los chinos por causa de conciencia. Hay personas que no toman ciertos animales por causa de conciencia, cuando tiene que ver alguna cosa sacrificada a algún demonio o en los restaurantes, o ellos saben. Entonces tú y yo haríamos muy mal si le decimos a esa persona, a mí me da igual, yo voy a comer y como lo sacrificado a los ídolos porque yo soy hija de Dios. Eso está mal y es lo que Pablo quería decir. Estaba ampliando la explicación
de por qué prohibió comer lo sacrificado a los ídolos. Porque de otra manera, si nosotros apoyamos esta base y decimos, pues sí, pues es verdad que Pablo lo cambió. Bueno, pues entonces por esa regla de 3 también cambió la fornicación, porque eran 4 cosas. Sangre, ahogado, lo que se comía a los ídolos y la fornicación. ¿Dónde avalas en la palabra que si cambió lo de la comida a los ídolos, también cambió la fornicación? ¿A que eso nadie lo va a apoyar? Entonces, ¿por qué la sangre sí? Si la sangre ha sido el punto de contacto más grande con el reino espiritual. Por la sangre de Jesucristo tú y yo estamos aquí. Por los sacrificios de sangre Satanás hace todo lo que hace. ¿Por qué la sangre sí? ¿Dónde la Biblia avala que hubo un cambio? Dios sabía que como hijos no debíamos en ninguna manera tomar la sangre. Porque no le va a servir al diablo. Yo no lo sabía. A él le da igual. Así que no es que lo prohibió Pablo porque comer lo sacrificado a los ídolos fuera malo en sí, sino porque comer de lo sacrificado a los ídolos podía hacer que un hermano más débil cayera. Y Dios decía, de esta manera, pues, pecando contra el hermano e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Pablo se estaba enfocando en este pasaje. No vayas a comer porque puedes hacer pecar a otro. ¿Amén? No es algo opcional. Es pecado hacer tropezar a un hermano más débil y al comer lo sacrificado a los ídolos ellos podían ver como si nosotros estuviéramos participando de ese culto. Y por último, deciros que algunas personas me habéis preguntado si podemos o no podemos donar sangre, si podemos hacernos transfusiones. Es decir, con esta enseñanza, pues si podemos como cristianos hacer transfusiones de sangre. Pues daros la enseñanza también conforme a la palabra. En una transfusión de sangre, ¿para qué sirve la sangre? Para salvar una vida, para ayudar a un ser humano. Cuando tú das una transfusión de sangre no estás dando tu sangre como alimento común. Lo estás haciendo como algo tan importante como que tu sangre puede salvar la vida de un ser humano creado por Dios. Entonces podemos ver, conforme a la palabra, que Cristo dijo que no hay mayor, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. En el caso de una transfusión de sangre estamos haciendo literalmente esto. Poner nuestra vida, que es la sangre, por amor a las vidas que Jesús también pagó por ellas. Así que queda totalmente avalado con la palabra de Dios de que podemos tomar transfusiones de sangre y donar sangre. Amén. Dios quiere que los hombres aprendan, voy a pedir los músicos, por favor, aprendan a respetar la vida. Con ese propósito prohibió que nosotros ingiriéramos sangre, comiéramos sangre, como si la sangre fuera común, como si fuera un alimento. Él quiso hacernos respetar la vida que solo Él puede dar. Pero en el caso de usar la sangre para una transfusión, no se viola este principio, porque la sangre sirve para salvar la vida de un enfermo. Amén. Entonces, habiendo dado la enseñanza y sabiendo que el Espíritu de Dios ministró el corazón de muchas personas, yo quiero hacer algo, quiero hacer renuncias, porque tal vez de entre las renuncias que has hecho en tu vida, esta es la más poderosa. Y ya no te digo de las personas que han tomado sangre, yo he ministrado vidas que han tomado sangre humana, de animales, y no podéis imaginar las manifestaciones y todo lo que salía de ahí. Oremos a Jesús para perdón de pecados, para decirle gracias por habernos abierto los ojos. Queremos venir a renunciar. ¿Cuántos quieren hacerlo conmigo? Te voy a pedir que cierres ahí tus ojos un momento.
y le digas a Jesús conmigo. Y si estás conectado a través del internet también, es un punto de contacto y Dios también pensó en ti, por eso estás recibiendo esta enseñanza. Dile: Padre, yo te pido perdón, porque en ignorancia yo he ingerido, he tomado, he comido sangre que es sagrada por ser la vida de la materia. Te pido perdón. Ahora quiero desconectarme de todo poder que ha venido a mi vida a través de estas ingestas. Y yo renuncio a todo pacto de sangre que he podido hacer en el pasado. Renuncio a toda la sangre que ha entrado a mi cuerpo en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que me limpies, que me purifiques. Me desconecto del infierno y declaro que soy libre, libre, en el nombre de Jesús.